noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas, como todos los miércoles. En el primero vamos a estar con el doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República, para tratar de entender un poquitito cuál es el papel real de la Contraloría, por qué muchos de los informes que envía la Contraloría mueren en la Fiscalía y no pasa absolutamente nada, con miles de denuncias de mala administración del dinero público en las instituciones públicas del país. El segundo bloque vamos a hablar con el flamante viceministro de Salud, el doctor Saúl Recalde. Vamos a hacer un análisis acerca del sistema de salud y cuáles son sus planes y cómo piensa llevarlos adelante. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los desafíos económicos que tiene el sector productivo paraguayo, porque tenemos que recordar que el mundo cada vez tiene más vicisitudes, tiene más problemas. No sabemos cómo va a amanecer mañana el presidente norteamericano o pasado mañana, qué va a pasar con los aranceles, de qué manera nos van a afectar. Algunos dicen que provechosamente, otros dicen que todo es inestable. Bueno, nos van a acompañar el presidente de la UIP, Enrique Duarte, y el presidente de la FECOPROT, Alfred Fatz, para tratar este tema. Antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday todo el mes de marzo hasta el 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más. Con los mejores precios del país y además sin entrega inicial, más envío gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al WhatsApp al 0991-670-000. O acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan. El laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República. ¿Cómo anda? Hola, Carlos. Encantado de estar aquí nuevamente en tu programa. Gracias por venir, doctor. Estamos viviendo situaciones muy particulares. Todo lo que sospechábamos de muchos hechos de corrupción que ocurren toda la vida, hoy se confirman, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel que tiene la Contraloría en el sistema del control de las instituciones públicas? Bueno, la Contraloría es la institución que tiene como misión la fiscalización de la actividad económica y financiera del Estado paraguayo. Originalmente era como el contador de una empresa, como el auditor interno de una empresa. Su misión original y constitucional es fiscalizar la ejecución del presupuesto en todas las instituciones del Estado, en los 3 poderes del Estado, en los organismos departamentales, municipales. Últimamente hemos ampliado esas capacidades en otro tipo de auditoría, como por ejemplo de desempeño, que evalúan la eficacia, la eficiencia y la economía de las políticas públicas, para ver si la inversión en algo es positivo para el Estado y para la gente. Y ahora, a partir del año pasado, tenemos un rol de prevención que tiene que ver con la ley de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que lo que hace es que ya no solamente hagamos trabajos de auditorías posteriores, sino también podamos hacer trabajo en materia de transparencia para todo el Estado y de cómo prevenir hechos de corrupción. Ahora, pero estos informes que vienen del exterior, que hablan de
de que estamos azotados por olas de corrupción dentro del Estado paraguayo y desde hace muchos años. ¿Es así? Bueno, ¿Esto demuestra no, también el no. estudio de la Contraloría? Bueno, no, mira, hay que hablar las cosas con muchísima claridad para entender. Paraguay está hoy en la vanguardia en sus normativas en materia de transparencia y políticas anticorrupción. Nosotros somos un país mucho más avanzado en cuanto a las leyes que tenemos de acceso a la información pública, de transparencia y en políticas anticorrupción. Mucho más que los países de la región y mucho más que los países latinoamericanos del Caribe y Centroamérica. Los indicadores que tiene Paraguay, no tenemos nosotros datos exactos en cuanto a cómo provienen eso, es decir, quién es el que opina. Una de del plan estratégico, por ejemplo, es ver la percepción que tiene el paraguayo sobre la corrupción, pero sobre datos científicos, ¿verdad? Basados en encuestas científicas, porque muchas veces son personas nomás que nos evalúan, es decir, personas que son de ONGs o cosas que evalúan Paraguay como un país corrupto o no corrupto. Los lugares que ocupamos en los índices son terribles. Yo te aseguro que Paraguay no es tan corrupto como figura en la lista esa que nosotros solemos acceder, lo cual no significa que Paraguay no sea un país corrupto, claramente. El mayor flagelo que tiene Paraguay es la corrupción, como también tienen los otros países y la impunidad de Latinoamérica. Ahí es otro asunto, ¿verdad? Yo creo que podríamos ir por partes, ¿verdad? En cuanto a las leyes o a los programas o a las estrategias que tenemos en Paraguay, creo que estamos mejor que cualquiera. Es más, en la OCDE, que es un organismo que tiene sede en París, que Paraguay está intentando ser miembro, yo fui a presentar la política anticorrupción de Paraguay y la estrategia de combate contra la corrupción, y ellos mismos están tomando esto como una práctica positiva para replicar en otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque las oficinas anticorrupción en Latinoamérica no tienen independencia del órgano a quien deben controlar. Normalmente son una oficina de la presidencia. Y eso no tiene ningún sentido. Claro, se le tiene que dar a un organismo que tiene independencia constitucional y que tiene cobertura, es decir, que le puede aplicar no solamente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los organismos departamentales. Diría yo que en esa parte estamos muy bien. En cuanto a lo que yo me atrevería a opinar sin que sea ámbito de mi competencia, pero así como un ciudadano, yo creo que el problema más grave que tiene el Paraguay es la impunidad, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, que en otros países sí hay más castigos y en Paraguay hay una sensación de que no se le castiga al corrupto. Eso yo creo que es una realidad. Y lo que ahora estábamos viendo, cuando se lanzó el plan estratégico, estaba diciendo y hacía una reflexión acerca de lo que es la corrupción como flagelo en general, es irderrotable en términos absolutos. Sí, cierto. No es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano. Sí. No existe ningún país del mundo que no tenga corrupción, ¿verdad? Lo que tenemos que poner es todo sobre la mesa para reducir esto en lo máximo posible. Ahora bien, la incursión del crimen organizado a las instituciones del Estado y muy en especial a las instituciones de control es algo que no se puede permitir ni siquiera en lo mínimo. O sea, contra eso tenemos que juntarnos todos y eliminar de forma absoluta, ¿verdad? Porque eso es gravísimo. O sea, la incursión del narcotráfico, por ejemplo, en la política, o del narcotráfico en el Poder Judicial, en la Contraloría, en la Fiscalía. Ese flagelo no admite la mínima incursión. O sea, nosotros, y eso lo decíamos, estamos perdiendo por goleada, entonces. Estamos empezando a perder por goleada, ¿verdad? Y creo yo que en esa lucha deberíamos todos los sectores políticos y de la organización de la sociedad civil, de la prensa, de la academia, de todos tenemos que ponernos de acuerdo que ese enemigo es común, ¿verdad? Y tenemos que separarnos los que están dentro de ese equipo y los que están dentro del otro equipo. Porque cuando hablamos en términos de corrupción de general, ¿verdad? Ahí es donde la gente se pierde un poco. Sí. Porque dice, bueno, está bien, ¿qué es lo que es tan grave y qué no es tan grave, etcétera? Sí, ahora, pero una cosa, doctor. Explicaste bien. Me gustó que hayas hablado de que tenemos las mejores leyes. Probablemente tengamos las mejores leyes. Ahora, ¿qué pasa cuando por la corrupción y la impunidad no se aplican esas leyes?
porque yo conozco el trabajo de la Contraloría, porque recurro mucho a la Contraloría para saber lo que se está haciendo, sobre todo en materia de educación, ¿verdad? He visto, pero millares de informes de la Contraloría General de la República, desde antes que usted la presida, que son enviados a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía no investiga. Lo que ustedes le están indicando, graves hechos de corrupción, con datos precisos demostrando graves hechos de corrupción llevados adelante por gobernadores, intendentes principalmente, y también en muchas instituciones del Estado y del Ejecutivo. Y sin embargo, a pesar de todas las buenas leyes que tenemos las mejores leyes, como usted dice, y que muchos se empiezan a aplicar en otros países, después que usted las dé a conocer en las reuniones que tiene con los otros contralores de América, ¿de qué nos sirve tener buenas leyes si no las aplicamos correctamente? No, bueno, esto es un problema institucional del Ministerio Público con la Contraloría histórico, como dijiste, no es solamente conmigo. Exacto. Y no es solamente con este fiscal. Exacto. Con la anterior fiscal era peor, ¿verdad? Con todo respeto y aprecio que le tenía yo a la señora, pero ahora por lo menos hay más causas abiertas en los informes de la Contraloría. Existe en algunos casos una diferencia de criterios, de lo que nosotros consideramos como un indicio de hecho punible, de lo que ellos consideran que es un hecho punible. Eso es respetable y por supuesto criticable para nosotros mismos. Deberíamos ajustar los criterios. Pero por otro lado, existe un principio, digamos, del Ministerio Público que ellos invocan, que es su independencia, su autonomía en cuanto al proceso de investigación. Que dice, nosotros tenemos que revisar todo de vuelta. Eso para mí es un error. O sea, si yo fuese un fiscal y tengo una auditoría que tiene evidencia, que tiene reportes, yo creo que la imputación es lo primero que haría al día siguiente y luego ver si hay o no mérito para una acusación, ¿verdad? Pero eso son opiniones diferentes, es imposible y no es tampoco justo que yo opine sobre eso. Claro, pero lo llamativo es que esto es permanente. Es decir, ustedes hacen miles de informes con graves indicios de cuestiones irregulares que cuando afectan a los niños duelen más, ¿verdad? Porque estamos condenando al fracaso a muchos niños paraguayos y nos estamos dando cuenta. O si nos damos cuenta no nos interesa, que es peor todavía, ¿verdad? La indiferencia hacia los hechos de corrupción es preocupante, doctor. No, totalmente. Y si usted le están enviando datos concretos a la Fiscalía y la Fiscalía dice, no, son hechos administrativos, la pucha, ¿quién nos va a defender si dentro del sistema de justicia nuestros representantes son los fiscales? Mira, no sé si es una respuesta que podría consolar a tu preocupación, que comparto plenamente. El informe que la Contraloría hizo sobre la implementación de la ley de FONACIDE, después de 10 años, yo creo humildemente que dio pie a la ley de hambre cero, ¿verdad? Porque se desnudó toda una deficiencia en la implementación de cientos de millones de dólares. Millones de dólares, cierto. Ahora nosotros tenemos un rol más protagónico en el control de la alimentación escolar, porque se metió en la ley un término que nosotros habíamos sugerido que se llama control concurrente, que no es ya después de tiempo, sino que en el momento. Nosotros solo la semana pasada verificamos 400 colegios, ¿verdad? La semana que viene nosotros vamos a alcanzar la verificación de un muestreo sin precedentes en Paraguay en la alimentación escolar. ¿Qué significa esto? Un muestreo en cualquier auditoría es del 5%. Nosotros queremos alcanzar por lo menos 30% de todos los colegios en Paraguay. Es decir, de forma que las empresas ellos saben que nosotros les vamos a caer. Y todos los días la prioridad absoluta es el seguimiento de la política hambre cero. Vamos a ver, porque en esto podemos llegar a fracasar todos. Es decir, nosotros formamos parte también de la foto inicial cuando se lanzó esta iniciativa, ¿verdad? Y compartimos que es absolutamente necesario que el niño coma en el colegio. Yo escuché ahí algunos expertos que decían que eso es una tontería, que eso tiene que ser a cargo de los padres, que el colegio tiene... Pero
La realidad de lo que recorremos. En Paraguay, muchos chicos, la única comida que reciben es es la que se le da esa. en el colegio. Y la mayoría se va escuela. sin comer. Así mismo. Entonces, ¿cómo va a aprender si es que tiene el Así estómago mismo. vacío? Esa es la realidad. Entonces, acompañamos la idea plenamente y ahora tenemos que cumplir nosotros con nuestro rol de control, ¿verdad? Y ojalá, por el bien del futuro del Paraguay, esto va a tener una implicancia no solo en el sistema educativo, en el deporte, por ejemplo. ¿Cuántos talentos tiene Paraguay de niños que son Messi, que como están Por mala desnutridos, alimentación después no pueden así llegar? mismo, así mismo. Y por ejemplo, con lo que pasó en todo el sistema de salud, también que ustedes controlan todo el tema de provisión de medicamentos, todo lo que se hace. ¿Qué pasó en Villarrica? ¿Cuál es el informe que tiene la Contraloría de lo que pasó en la UTI de Villarrica? No. Nosotros no realizamos todavía ninguna fiscalización en ese lugar. No tengo idea de qué fue lo que pasó. Tengo una opinión personal como tenés vos y cualquiera, de que creo que hubo una suerte de desorganización en la inauguración del hospital y de la unidad de terapia, porque podrían haber inaugurado el hospital sin inaugurar la unidad de terapia, con una advertencia a la ciudadanía de que eso no estaba inaugurado y quizás esa desgracia no hubiera ocurrido. Así mismo. Pero esa es mi opinión como ciudadano, no como contralor. Nosotros no hemos verificado, es muy reciente, ¿verdad? Así que no tenemos nada oficial que decir al respecto, más Ahora, que este comentario. ¿ustedes tienen en la Contraloría un ranking de cuáles son las instituciones donde encuentran más irregularidades? Sí, pero sí. ¿Tienen? Sí. Pero hay que ser justo con esto, porque últimamente... Por eso te dije irregularidades, no hablé de corrupción. No, últimamente he recibido muchas críticas de parte de las autoridades de gobiernos departamentales por esta referencia que hago. Siempre que se hace esta pregunta, la respuesta es los gobiernos municipales y departamentales, ¿verdad? Pero no es justo decir eso. Primero por el monto de dinero que manejan, ¿verdad? Que no alcanza el 5% del presupuesto de gasto. O sea, no podemos nosotros culparle a los intendentes, que son los que menos plata reciben, ¿verdad? En segundo lugar, son los que tienen mayor cantidad de control. Es decir, a los intendentes y gobernadores se les controla más que al gobierno central, ¿verdad? Y ni hablar que los otros poderes del Estado. Entonces se le controla mal. Pero ¿por qué se le controla más? Porque las leyes de FONACIDE, de Hambre Cero, las anteriores, le exigen rendición de cuentas que no se le exige a los demás, a las demás autoridades. No es que se le controla más, que hacemos más auditoría, sino que tienen ellos mayores exigencias, ¿verdad? Pero ¿cuántos no rendían cuentas, por ejemplo, de FONACIDE, doctor? Pero, en un momento que eran muchos, sí, ¿verdad? Y a los que se les tuvieron que suspender justamente el dinero que recibían hasta que rindan cuentas. Sí, pero y es un problema que requiere una reflexión, ¿verdad? Estos municipios chicos claramente no tendrán la estructura administrativa que tiene un IPS o un Petropar, ¿verdad? Desde su director de UOC hasta su director administrativo, asesor jurídico, muchos de estos no tienen recursos. Entonces, por ende, es que ahí hay mayores problemas. Y ahora hay un problema, por ejemplo, que se dio en la época de la pandemia, que se liberó el rubro 800, eso de transferencias, ¿verdad? Y ahí se abrió la puerta al descontrol. Pero claro, para un intendente, liberar dinero a comisiones, de a poco dinero, es lo que le llega más rápido a la gente y soluciona más rápido los problemas. Porque hay un problema que hay que solucionar ahora. Entonces yo transfiero y ya está. No tengo tiempo para hacer ningún tipo de llamado. Pero esa falta de control previo hace que se pueda abrir la puerta al despilfarro. Al despilfarro. Sí. ¿Y se despilfarró mucho? Sí, los números de la pandemia rompieron todos los récords porque... ¿En serio? Sí, es que es lo obvio. Si nosotros, yo siempre sostengo esto. No debería serlo. Si fuese un pueblo con valores y educado, no debería ser lo obvio. No, porque muchas veces la corrupción puede ser por negligencia y no por intención, por falta de capacidad y no por dolo. Una vez, ¿verdad? 2 veces. No, mucho puede pasar eso. O sea, yo le aseguro que muchísimos intendentes no se quedan con el dinero, sino que dan el dinero para solucionar un problema real que existe en su pueblo. Pero como no tiene el control o el debido papeleo, que es un requisito necesario para eso, claro, es que después se controla y el dinero desaparece, ¿verdad?
lo cual no significa que también haya casos de corrupción, ¿verdad? Pero es sí, no hay que satanizarle a los gobiernos departamentales, pues me parece injusto. Nadie más sabe que el líder regional acerca del interés de su comunidad. Ahora, la Contraloría sigue sin poder controlar a Itaipú. Sí, sí. No pueden controlar todavía. Sí, no. Yo hice un esfuerzo enorme. Hace unos años presentamos un proyecto de ley, conseguimos que el Congreso sancione la ley, que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, pero las autoridades de Itaipú y Yacyretá en su momento accionaron, eso está en la Corte. ¿Y todavía, hace cuántos años de eso? Hace años. ¿No recuerda cuánto aproximadamente? No, y hará por lo menos 4 años. ¿Y la Corte no define? No. Es un problema... ¿Y quién le controla la Corte? Es un problema, y es todo un tema, porque ahí está el famoso debate del Tribunal de Cuentas, que yo también presenté un proyecto de ley que tuvo una sanción y que luego fue vetado por el Poder Ejecutivo. Ellos, en el caso de la Corte, en su ejecución presupuestaria, ellos envían a un organismo que es dependiente de ellos para que les apruebe, ¿verdad? Eso viola todos los principios mundiales en materia de control. Encima, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia haciendo eso. Sí, ese es un precedente nefasto en nuestro país. Somos el único caso en el mundo donde existen 2 instituciones de fiscalización superior. El único caso que se dio por una casualidad, porque en el mundo existe o tribunales de cuentas, o Contraloría o Auditoría superiores. Y es por un sistema o napoleónico o inglés, digamos, ¿verdad? Y en Paraguay era el Tribunal de Cuentas hasta el año 92. En el 92 se crea la Contraloría. Hasta que se quedó la Contraloría. Pero no se eliminó el nombre de Tribunal de Cuentas. Entonces ahí dejó una puertita abierta para que una interpretación de la Sala Constitucional diga que ese tribunal no se puede eliminar a través de una ley. Y ahí es donde nosotros vimos históricamente el mayor escollo. ¿Cuántos municipios presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Contraloría y son controlados por hoy en día nosotros, porque encontramos la metodología de poder controlarle por todos lados, hoy diría que ninguno puede eludir. Ahora, más de 100 instituciones presentaron esas acciones. Pero el caso, por ejemplo, más emblemático es Asunción. Asunción tiene la acción históricamente, pero igual la Contraloría le controló, ¿verdad? Ahora, a ver, ¿quién es el que no permite que se controle Itaipú? No, mira, esto es un debate... ¿Es la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién? Esto es una cuestión que no es solamente en Paraguay. En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión tiene el mismo problema que tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, Itaipú es una entidad binacional. Ellos alegan que es una contabilidad única y que por ende ni Brasil les puede controlar sin meterse en la soberanía paraguaya, ni Paraguay sin meterse en la soberanía. Qué conveniente. Mi teoría es que nosotros no vamos a entrar a ver la contabilidad de Itaipú, vamos a ver los gastos socioambientales, lo que se compró ahora, lo que se gasta aquí, ¿verdad? Y salió una ley por eso. Ahí sí como fracasamos en eso, con mis pares del Brasil, hicimos una tratativa a través de las cancillerías para que se apruebe una nota reversal y que forme parte del tratado, que ambas instituciones puedan hacer control. Eso también se paró, ¿verdad? Eso estaba avanzando. Es decir, nuestra pretensión de poder fiscalizar el dinero que sale de Itaipú, lo atacamos por todos los medios posibles. Fuimos al Congreso, hablamos con la diplomacia internacional, hablamos con nuestros pares, es decir, hicimos todo lo posible. Pero la verdad es que hoy yo no puedo librar una resolución y intentar hacer ese show si no tenemos nosotros habilitada esa vía legal. Y la Contraloría controla también al Legislativo y al Ejecutivo, sí, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando no se... Es decir, ¿hay alguna ley que obligue a las instituciones del Estado a contratar a la gente preparada para los cargos o no? No, bueno, la ley de la función pública... yo creo que dispone la idoneidad siempre, claramente. Y esta ley de servicio civil está muy bien, ¿verdad? Porque para mí, espero que se aplique a todos, va a poner como un requisito absolutamente necesario el concurso de oposición para acceder a la función pública. Eso haría muy bien al país, ¿verdad? Que los concursos sean más transparentes. ¿Y cómo pueden desaparecer los cargos de confianza? ¿Con esta ley? ¿Cómo podrían? Bueno, con esta ley...
El cargo removible en cada institución pública se reduce creo que a 4, que es la secretaría, los que son removibles. El resto, una vez que concursan, solamente con sumario se le puede hacer. Sí. Eso está en la ley del servicio civil, ¿verdad? Ajá. Porque si uno... yo escuché, porque haciendo entrevistas, escuché a parlamentarios que me decían, ¿y por qué le contrató a su hijo? ¿Y quién es más confiable que mi propio hijo para controlar mis cosas? Por ejemplo. No, eso es meramente ya una estupidez. Coincido con usted. Porque las leyes, o sea, el nepotismo, Sí. ¿verdad? Salvo que sea por elección popular, que es otra cosa. Es otra cosa. ¿Verdad? Yo tengo el presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, se llama Vitao Turrego, que es una personalidad en Brasil. Yo estuve, ahora cuando se asumió al cargo de la presidencia, me invitó y fui. Y estaban todos los presidentes, todos los de los poderes del Estado. Fue todo un acto y que él nos hizo un reconocimiento a nosotros como Paraguay, y la verdad que fue muy bonito. Bueno, él, su mamá y su hermana son senadores, ¿verdad? Y yo le digo en broma, le digo, Vitao, este es un caso claro de nepotismo. Me dice, no, me dice, a nosotros nos elige la gente, sí. A nosotros nos elige la gente, ¿verdad? Entonces, separando eso, digamos, ¿verdad? Si yo le nombraría o contrataría a un pariente dentro de la Contraloría, sería un escándalo. Yo renuncio mañana, si es que pasa eso. Sería un escándalo indefendible. Ahora, usted está como presidente de la Asociación de Contraloría, ¿cómo es? Sí, de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que tiene 22 países miembros y más de 20 asociados. Es el organismo que nos reúne a todos los contralores o tribunales de cuentas o dependiendo cómo se llame, pero las entidades de fiscalización superior, ¿verdad? Paraguay nunca pudo tener la presidencia, tampoco pudo tener la presidencia de un país chico. Siempre fue o Brasil o México. Y bueno, fui electo, termino mi mandato este año, el mandato de 3 años, ¿verdad? Fui electo por unanimidad, fue un caso que no requirió ningún tipo de votación, y porque nuestra propuesta es que Paraguay, como ser un país más chico, sí, conoce la necesidad de la mayoría de los miembros. Qué bueno. ¿Y cómo se siente ahí con los otros contralores? ¿Y qué historias se cuentan? ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda...? Sí, simpática. Te voy a contar una. Dale. Estábamos todos los contralores de Latinoamérica, se reunió la OLACEPS, que es Latinoamérica, con la Eurosai, que es la misma organización de europeos. Europa. Este chiste, los que le conocen tan europeos me dicen que no están así, pero bueno, el chiste es el siguiente. Hacemos una broma de quién es el país más corrupto. Sale, creo que un chileno y hace un chiste de que estaban un paraguayo, un argentino y un chileno, o algo así, ¿verdad? Y el chiste es que cada presidente se jactaba quién había robado más. Y para decir que el que contaba era un chileno, ¿verdad? Y decía, bueno, que el argentino robó en tal puente tanto, y el otro en tal hospital tanto. Y el chileno dice, bueno, en esta carretera tanto, dice. Y todos le miran y le dicen, pues ahí no hay ninguna carretera, le dice. Precisamente, le dice el presidente. Y todos los latinos nos matamos de la risa. Lo europeo, para ninguno fue simpático. Simpático, sí. Sí, todo serio. Y ahí es lo que vemos, lo que es la cuestión cultural. Sí. ¿Verdad? Si nosotros hacemos, yo siempre digo esto, si yo te hago un chiste hoy, o racista, o que tiene que ver con algún tipo de acoso sexual, nosotros no nos vamos a reír tampoco. Porque ya culturalmente estamos cambiando. Así sí. es. Y finalmente, doctor, finalmente para terminar. Sí. ¿No puede decir quién encabeza el ranking de...? No, puede decir. No. Nosotros tenemos distintos tipos de ranking. Control interno se publica todos los años, está en la página web. Podemos ver quiénes tienen los mayores puntajes, quiénes tienen menores puntajes. El 80% de los gobiernos municipales tienen calificación 0, ¿verdad? Porque no tienen mucho este tema del MESIP, ¿verdad? Pero no, sería injusto hacer ese tipo Finalmente, las instituciones, creo yo, que dependen mucho de las personas que las dirigen. Definitivamente. Y hay casos donde la institución cambia mucho después de que el titular de esa institución ingrese. Y hay otras que cambian para lo peor, ¿verdad? Ahora, doctor, por último, contá con nosotros
para que te ayudemos en todas las investigaciones que ustedes llevan adelante, los informes que presentan, para obligarle todos juntos a la Fiscalía que haga su trabajo. Yo no es que cuento con ustedes, yo ya estoy casi de salida, ¿verdad? Yo hace poco me tomé el trabajo de imprimir todas las tapas de diarios y la información de las radios que se publicaban de una manera impresa. Y nosotros tenemos la mayor cantidad de información y de tapas en 5 años que toda la historia de la Contraloría. Nosotros tenemos ese apoyo como institución, digo, ¿verdad? O sea, a mí, en lo personal, o me quieren o me odian, no sé. Pero la institución tiene mucha credibilidad y tiene mucho apoyo mediático en todo el país. Y eso para mí es lo que más orgullo me produce. Así es que, gracias, pero ya lo están haciendo. Perfecto. Siempre lo hicieron. Perfecto. Doctor, gracias por venir. Gracias, Espero que no sea la última vez que venga con nosotros. No, por favor, cuando me inviten. Muchas gracias. El doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República. A la vuelta de la pausa estaremos con el doctor Saúl Recalde, flamante viceministro de Salud. Ya volvemos. Aprovecha el moto ofertazo de Bristol. Vení a aprovechar descuentos increíbles en estas motocicletas Buller Work 150 en cuotas desde 279.000 guaraníes. Buller Cobra 150 en cuotas desde 309.000 guaraníes. Buller Carrera 150 en cuotas desde 329.000 guaraníes. Sin entrega inicial e incluye chapa gratis. Llámanos al 519-4000. Escribinos al WhatsApp al 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo y en compañía del doctor Saúl Recalde, nuevo viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los televidentes de todo el país y muy orgulloso y muy contento de estar aquí contigo, Carlos. ¿Cómo fue para su nombramiento? Viene de 400, casi 500 kilómetros de Asunción a ser viceministro de Salud. ¿Cómo fue? ¿Quién le llamó? ¿Quién le propuso? La verdad, Carlos, que yo vengo en función pública y en administración de salud pública hace bastante tiempo, ¿verdad? Ocupé el cargo de director del Instituto de Previsión Social durante 3 años, luego la dirección regional del departamento de Amambay durante 4 años. Entonces vengo ejerciendo la función pública hace 7 años en el campo de la medicina y la administración hospitalaria, Carlos. La verdad que nosotros venimos trabajando durante este proceso y siempre acompañamos el proceso del presidente Peña. Yo recibí una llamada de la ministra María Teresa. Me sorprendió en su momento, pero las palabras de la ministra fueron bastante claras y también reflejaron la intención del presidente. Entonces me animé a este desafío que implica muchas cosas. Yo vengo del Paraguay más profundo, sí, Carlos. Sí. Nosotros estamos a 482 kilómetros de la capital del país, en donde yo conozco muy bien las problemáticas de las 18 regiones sanitarias y más de la 13ª región, que es el Amambay, pero también conocemos la problemática del hospital especializado. Estuve aquí durante mucho tiempo en un hospital muy importante, que es el Instituto de Previsión Social, durante 7 años, en el proceso de residencias médicas y también como encargado y jefe residente del servicio de gastroenterología y endoscopía. Entonces, todo pasó por una evaluación previa del trabajo que he realizado en el servicio público de mi departamento, y creo que eso fue mi carta de presentación para que yo pueda ofrecer hoy la voluntad de trabajo y el conocimiento que puedo ofrecer desde el sufrimiento del Paraguay más profundo, ¿verdad? Ahora, doctor Recalde, ahora que ya está en el cargo, ¿qué es lo que pasó en Villarrica? Porque finalmente el detonante para que usted sea
el viceministro de Salud es lo que sucedió en Villarrica, que ocasiona la renuncia del anterior viceministro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué saben en el Ministerio de Salud de lo que pasó realmente en Villarrica? Bueno, la verdad, Carlos, que la vocera oficial acabó siendo la ministra de Salud. Yo absorbí la historia del proceso. Hubo una cronología de los hechos, pero inicialmente nosotros tenemos una evaluación donde se hizo un cierre, ¿verdad?, sin previa comunicación y sin necesidad y sin elaborar un plan de contingencia de sostén para los pacientes intensivos neonatales, Carlos. Entonces, hoy la postura que tuvo el Ministerio de Salud es realmente otorgar una responsabilidad en relación a la cadena de mando de acción y lo que implica todo esto. Hoy esto generó una preocupación nacional, Carlos, sí, en relación que generó hoy un sentimiento muy importante en toda la nación paraguaya en relación a lo ocurrido. Entonces lo que se hizo fue justamente por orden de cadena y por orden de responsabilidad. Justamente yo quiero comentar que todos nosotros, Carlos, cobramos una bonificación por responsabilidad, una asignación, sí, por esa responsabilidad. Entonces nosotros asumimos una responsabilidad, Carlos, en relación a muchos sucesos y en relación a la coordinación y monitoreo de los servicios y redes de salud. Entonces, realmente hoy yo como viceministro de Salud, yo estoy asumiendo esa responsabilidad, Carlos. Ahora, pero hubo apresuramiento en inaugurar el hospital. Es decir, se podía haber inaugurado parte del hospital, no la parte de terapia intensiva, que no estaba todavía del todo terminada. Porque hasta me contaron gente de la zona de que hubo un apresuramiento de las autoridades de la zona para la inauguración y que incluso se les dijo podríamos hacer un recorrido pero no una inauguración y no hubo caso. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Se apresuraron en la inauguración? Según Carlos, que todas las evaluaciones que fue hecho una previa auditoría médica también, y recordando que ahora mismo se tiene una evaluación por parte de la Superintendencia también de Salud, pero también se midió una auditoría médica de todo lo sucedido, pero existían las documentaciones pertinentes para el proceso de habilitación. Eso es de público conocimiento, sí, hoy, Carlos. Hoy a través de establecimientos de salud se tenían todas las documentaciones correspondientes para el proceso de habilitación. Había una sugerencia por parte de establecimientos de salud para el bloqueo de una de las puertas que se encontraban en el servicio de neonatología, en donde se tomó una decisión de cierre. Sin embargo, no había esa necesidad, en donde ese proceso de bloqueo podría hacerse mediante unos planes de contingencia, Carlos. Lastimosamente, hoy esta acción derivó en un suceso fatal, muy desagradable, que hoy lastimosamente nos deja y nos entristece a todos en relación a lo sucedido. Entonces las medidas que fueron tomadas del ministerio, que son medidas también administrativas, hacen alusión y referencia a la responsabilidad en la línea de administración hospitalaria, Carlos. Uh-huh. ¿Y qué pasa en los hospitales públicos en general? ¿Cuál es la situación de los hospitales públicos en general? Porque o faltan médicos, o faltan terapistas, o faltan medicamentos, o faltan instrumentos o equipos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo uno puede ir tranquilo a un hospital público y va a encontrar de todo? Carlos, nosotros hicimos un abordaje y un plan de trabajo en este periodo de tiempo. Nosotros hoy tenemos una indicación muy precisa del presidente Santiago Peña y de la ministra de Salud, donde estamos haciendo un abordaje de un plan de trabajo urgente en relación a la recuperación de las terapias intensivas neonatales y a todo el servicio intensivo de atención de los pacientes, tanto pediátricos como adultos. Hoy nosotros no tenemos tiempo, Carlos, nosotros tenemos hoy la obligación de presentar esos planes de trabajo. Hay que recordar, Carlos, que hoy los dramas o los problemas que nosotros acabamos identificando siempre radican bajo tres ejes: recursos humanos, infraestructuras e insumos. Nosotros vamos a abordar esa problemática, tenemos todo mapeado el problema hoy neonatal en el país para abordar definitivamente esos tres ejes para que en el menor tiempo posible nosotros podamos recuperar hoy las terapias, pero también la confianza de la gente, Carlos. ¿Cuántas terapias tiene el país? Nosotros dividimos las unidades en terapias intensivas adultos, pediátricas y neonatales. Hoy nosotros tenemos registrados 142 camas, hoy de las cuales 58.3% se encuentran
en funcionamiento, Carlos. 142 camas en todo el país. 142 camas en todo ¿De terapia intensiva? Sí, señor. De las tres... No, 142 camas de unidades de terapia intensiva neonatales, las cuales 58.3% se encuentran hoy habilitadas. Tenemos 107 camas de terapia intensiva pediátrica y 353 camas de terapia intensiva adulto, Carlos. Adultos. Cuando nosotros hablamos de todas estas unidades dentro del número global, justamente el abordaje de esos tres ejes acaban siendo la problemática, Carlos. Yo quiero que entiendan que los números eran mucho mayores en periodos anteriores, pero nosotros estamos en una situación diferente hace 2 o 3 años atrás, Carlos, en relación a la pandemia, en donde las medidas de contingencia activadas se dieron, pero las situaciones son otras, Carlos. Hoy la ciudadanía nos exige el proceso de habilitación y recuperación de estas unidades, pero nosotros debemos hacerlo con responsabilidad, Carlos. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que se van a recuperar todas las terapias? Mira, nosotros tenemos estimado un periodo que oscila entre 60 y 180 días dentro del proceso de trabajo, donde la primera prioridad, o sea, la prioridad acaba siendo la unidad de terapia intensiva neonatales. Fíjate nomás, proceso de destrave, procesos licitatorios, compra y adquisición de equipos. De 2 a 6 meses entonces, todo el proceso. Exactamente. En relación, nosotros creemos que nosotros podemos abordar la problemática al 100% de todas las unidades del país en 2 a 6 meses, siendo el periodo de 2 a 3 meses para la recuperación total de las unidades de terapia intensiva neonatal. ¿Y el personal? ¿Hay suficiente personal para llenar todas las salas? Nosotros tenemos registrado un número de especialistas en neonatología, Carlos, 130 en todo el país para la especialidad de neonatología, 107 terapistas pediátricos y 253 terapistas en la especialidad de terapia a adultos. Entonces nosotros vamos a hacer el proceso de distribución, un análisis pormenorizado en relación a la coordinación de terapias, que tenemos gente entrenada para el proceso. Entonces hoy nosotros queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía que nosotros vamos a abordar esos 3 ejes, Carlos. Nosotros vamos a dotar de insumos, dotar de equipamientos médicos, dotar de infraestructura y también del personal calificado para tal fin. Siempre fue un problema la falta de terapistas en Paraguay. Existe una ley. ¿Cómo está la situación hoy? Carlos, existe una ley de incentivos 71-59 en relación al incentivo que nosotros vamos a tener hoy en relación al proceso de formación de terapia intensiva. Recordar que este año aproximadamente 30 terapistas, 30 especialistas en terapia intensiva nuevos nosotros formamos dentro del proceso de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Hoy nosotros tenemos varias opciones puestas en la mesa en relación a la oferta para el trabajo, Carlos. Nosotros hicimos un trabajo en este periodo corto de tiempo, pero que se venía haciendo, Carlos, en relación al incentivo para el terapista. Estamos viendo hoy la posibilidad incluso de cuartos vínculos en el Ministerio de Salud, justamente para tratar de paliar la problemática, incluso de que todos esos vínculos puedan realizarse en una sola unidad, Carlos, justamente para mejorar el proceso de oferta y que eso le sea bastante rentable al especialista, Carlos. Doctor, la diferencia entre la vida y la muerte es la rápida atención de las personas. Sí, señor. ¿Qué impide que tengamos en cada departamento un hospital de referencia, un hospital nacional de referencia, que tenga todo lo que necesite un hospital, terapia, para atender a la gente con cáncer, los diferentes tipos de enfermedades que pueda tener el ser humano? ¿Qué nos impide tener eso? Porque muchas veces hay que enviar un helicóptero o un avión para traer a personas que se accidentaron, por ejemplo, y esa distancia que se recorre puede ser fatal por el tiempo que se pierde, cuando a lo mejor en el departamento existen hospitales que puedan rápidamente acoger a las personas que tienen ese tipo de lesiones. Y es una situación que sucede en muchos lugares, Carlos. Fíjate nomás, como yo te comenté, la distancia que se encuentra el Amambay, el Alto Paraguay, ciudades como Carmelo Peralta en el departamento de Alto Paraguay que sufren esa situación. Sí. Carlos, nosotros tenemos que regionalizar el sistema de salud. Esa es la única opción. Hoy yo voy a hablar de mucha mentira en
si yo hoy prometo terapias intensivas en las 18 regiones sanitarias, Carlos. Hoy el sistema en relación a la dotación de personal calificado hoy no me permite eso, ¿Hasta Carlos. cuánto te permite? ¿Hasta cuánto? Carlos, nosotros estamos trabajando dentro del proceso de regionalización. Para esa es la finalidad de la construcción del Gran Hospital del Sur y también el Gran Hospital de Coronel Oviedo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El fortalecimiento de hospitales de tercer nivel, que las atenciones de las especialidades troncales puedan hacerse a lo ancho y largo de todo el país. Cirugía general, pediatría, ginecología y medicina interna. De manera que hoy el área central, que hoy es el grueso de la problemática, pueda encargarse hoy de las atenciones de cuarto nivel en esta región. Justamente estaba haciendo algunos análisis de algunas situaciones en donde la terapia intermedia que se abrió en el departamento de Ñeembucú hoy tiene las capacidades de una atención intermedia del paciente. Pero si ese paciente en ese departamento requiere una atención de cuarto nivel, como una hipertensión pulmonar refractaria primaria que tienen los neonatos, como la misma situación que ocurrió en Villarrica, ellos puedan ser atendidos, sostenidos y ser derivados hoy en centros que se encuentran acá. Hay muchas problemáticas de fondo, Carlos, en relación, pero como te digo, hoy el proceso de regionalización y lograr que las regiones sanitarias tengan esa atención de tercer nivel es primordial. Para eso nosotros hoy estamos enviando casi 400 especialistas después de este proceso en las pasantías rurales y estamos distribuyendo al país, Carlos. Nosotros hicimos una evaluación y 2 visitas ya al Hospital Nacional de Itagüí. Te comento algunas situaciones. Nosotros tenemos procedimientos de hernias inguinales, apendicitis, colicistectomía, que están cayendo hoy todo en el Hospital Nacional, siendo que tienen que resolverse en sus hospitales de referencia, Carlos. Entonces, el abordaje de esa problemática y la descomplejización de todo ese sistema, yo creo que es el camino. O sea, resolver el problema en las regiones y realmente dejar al área central como el eje de atención de cuarto nivel. Ese es el camino hoy, Carlos. ¿Y en cuánto tiempo se puede llevar todo eso? ¿Se puede cumplir con todo eso? Carlos, nosotros estamos abocados al proceso de cumplimiento, Carlos. Pero como te digo, nosotros establecimos ejes de trabajo y también periodos y tiempo de cumplimiento. Yo no tengo más ese tiempo, ¿verdad? Hoy la gente no tiene paciencia y no tiene más muchas veces esa fe en lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos pidiendo hoy un espacio y una cuota de crédito y de esperanza en nuestro trabajo, pero nosotros nos estamos proponiendo hacer este sistema nuevo de trabajo y nos estamos comprometiendo a ese proceso, Carlos, ¿verdad? Yo comprendo perfectamente el hartazgo de la ciudadanía y muchas veces nosotros en los hospitales públicos no podemos ofrecer, pero nosotros estamos trabajando y abocados en ese esfuerzo. Hoy tenemos hoy una exigencia directa del presidente Carlos. Nosotros tuvimos ya 3 reuniones con el presidente de la República y hoy la salud pública acaba no siendo solamente un problema del Ministerio de Salud, hoy este es un drama nacional, un problema nacional en donde él juntó hoy un comité de varios ministerios en donde esas evaluaciones se van a hacer de manera semanal valorando los planes que se están haciendo, Carlos. Ahora, ¿cuándo vamos a pasar de las evaluaciones a las acciones? Nosotros tenemos ya acciones realizadas, Carlos, para comentar en relación al plan de terapia intensiva. Esta semana entregamos casi 1.900 millones en equipamiento en el Hospital Nacional. Estamos en el proceso de entrega de 50 camas articuladas eléctricas. ¿Equipamiento por 1.900 en el Hospital Nacional? Carlos, te comento también que existen muchísimos procesos de licitaciones públicas que ya estaban en curso, Carlos. Así también como lo es el proceso de mantenimiento y compra de equipamientos. Esto son procesos. Justamente las evaluaciones que nosotros hicimos, las reuniones, Carlos, estaba encargado de la DNSP, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, Obras Públicas, para que justamente esos procesos que muchas veces se retardaban, justamente se aborden dentro de un problema de crisis nacional. Pero, doctor, ¿cómo van a hacer para evitar las sobrefacturaciones en las licitaciones? Carlos, existen entes que son reguladores y controladores, Carlos, ¿verdad? Hoy yo personalmente te estoy hablando como un gestor de salud, pero también nosotros tenemos los entes que nos controlan, Carlos. Justamente hoy la DNSP, esa evaluación, nosotros tenemos que confiar en las instituciones, Carlos. Hoy nosotros tenemos Ahora, las instituciones tienen que hacer bien su trabajo para que la gente confíe en ellas. Sí, señor, de eso estamos hablando, pero como te digo, insisto yo, que todos los procesos tienen procesos de evaluaciones, tienen puntos de evaluación. Hoy debemos confiar en las
instituciones, pero también las personas en sus gestores, ¿verdad? Hoy una problemática muy grande, muy compleja al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es un gigante. Sí, un gigante, un monstruo. Nosotros estamos hablando de 57.000 funcionarios, 66.000 vínculos. Es mucha gente, Carlos. De gente que tiene que cuidar gente. Sí, es cierto. ¿Cuánta de esa gente que está en el Ministerio de Salud es competente? Concursó para llegar, porque estamos hablando de gente que tiene que salvar la vida de personas enfermas. Bueno, nosotros estamos hablando aproximadamente de casi 40.000 personales, 47.000 personales de blanco. Y me hiciste una pregunta complicada y una pregunta subjetiva, Carlos. ¿Verdad? Muy subjetiva la pregunta que me haces. La valoración justamente de la capacidad es bastante subjetiva y me tomaste de sorpresa, ¿verdad? Pero nosotros confiamos, yo como viceministro de Salud, hoy yo vengo con una esperanza y una confianza en el sistema. Yo vengo a que nosotros debemos organizar todo para que realmente ofrezcamos un sistema de salud mejor, Carlos. Sí, ojalá, entonces, en nuestra función, no solamente gestor de compras, nosotros somos gestores de acciones, Carlos. Entonces nosotros hacemos la evaluación correcta o buscamos esa evaluación correcta para que justamente estas sensaciones subjetivas realmente puedan ser tangibles y objetivas, Carlos. Es decir, doctor, por lo que pasa, por lo que sabemos que pasa, no es subjetivo lo que le pregunto. Son cosas que han costado la vida de paraguayos, de niños, de jóvenes, de personas adultas. Necesitamos confiar en los hospitales públicos. Mire, hay cosas que son increíbles, ¿verdad? Uno va a un hospital y consulta por algo y la persona que va y consulta le dice lo que siente y lo que le pasa y el médico que le atiende sale y le sale por otro lado, como no entendiendo, evidentemente no se entendió para qué se fue la persona. Entonces necesitamos gente, médicos competentes, enfermeros competentes, ¿verdad? Que escuchen a la gente y sepan de lo que se está hablando. ¿Qué hizo una persona? Volvió a salir, porque le dijo al médico, el médico le salió con el médico de guardia, le salió con un martes 13, y bueno, esa persona tuvo que salir e irse a otro hospital para ser atendida. Ese tipo de cosas no son subjetivas, son hechos que pasan. Por eso le digo, pero, doctor, Carlos, se puede evaluar. Yo creo que ustedes tienen una forma de evaluar al personal del Ministerio de Salud. Claro, pero evidentemente las evaluaciones dentro de una dirección regional, nosotros tenemos la capacidad de hacer las evaluaciones 2 veces en el año del personal en relación al proceso de rendimiento. Pero el Ministerio de Salud también apuesta al proceso de capacitación médica, Carlos, y también por el proceso de capacitación de enfermería. Fíjate nomás la oportunidad hoy que te da el Instituto Nacional de Salud para la habilitación de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Hoy la mejor estrategia que nosotros tenemos para formar médicos y que esos médicos puedan ser incorporados al sistema de salud, sí, Carlos. Existen, yo estoy escuchando muchas aristas en relación a muchos grupos, sociedades científicas, Círculo Paraguayo de Médicos, Sindicato Nacional de Médicos. Yo leí unas objeciones en relación al Sindicato Nacional de Médicos, en donde tenemos 1.800 postulantes para el examen y 600 cupos. Y bueno, es que los mejores queden, Carlos. Claro. Entonces, que sea el filtro, el examen de la residencia médica, el mejor filtro para que nosotros tengamos mejores residentes y mejor capacitación y mejor atención en los hospitales. Yo comprendo la problemática hoy de la formación médica, de los médicos que no pudieron ingresar, que probablemente ingresen al sistema nacional de atención sin una especialidad, pero el Ministerio está apostando a este proceso de formación, a este proceso de calidad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos apostando a esa visión también dentro del proceso, Carlos. Entonces, ojalá, doctor, que consiga que los mejores vayan quedando, que sean... Porque todos nos merecemos un buen servicio de salud en nuestro país.
Sí, Carlos. De hecho, como te comenté hace 5 minutos, hoy 400 especialistas hoy vamos a distribuir en las 18 regiones. Y eso es una cuota y una luz de esperanza para las regiones sanitarias, pero para la gente, Carlos. Fíjate nomás, hoy en mi departamento nosotros pudimos llevar neurocirugía, pudimos llevar urología, anestesiología, neumología, endoscopía digestiva, gastroenterología, endocrino, justamente al proceso de formación que el Ministerio apostó a través de la Comisión Nacional de Residencias Médicas. Es una oportunidad para la gente, Carlos. Insisto, yo conozco la problemática, pero existen planes de acción también a corto plazo, Carlos, ¿verdad? Que ya están previamente establecidos, ya están siendo ejecutados, Carlos. Perfecto, ojalá sea así, doctor. Te deseo todo el éxito del mundo, porque tu éxito va a contribuir a que el sistema de salud mejore. Y sé implacable contra la corrupción y contra aquellos que faltan a los códigos de lo que tiene que ser un médico. Así que éxitos en tu tarea, doctor, y fuerza. Así como decimos, Carlos, hoy mi éxito hoy va a ser el éxito de la gente, la tranquilidad de la gente, la atención de la gente. Quiero decirle hoy a toda la población paraguaya que estamos comprometidos y que nosotros sabemos que nuestra responsabilidad hoy es cuidar al amor de otro, al papá de otro, al hijo de otro, a la esposa de otro, a la mamá de otro. Nosotros queremos dar una tranquilidad en relación que las cosas se están haciendo, Carlos. Tenemos muchos puntos positivos, conozco nuestras debilidades, Carlos, pero nosotros vamos a abordar esas debilidades para que la gente vuelva a confiar en el gobierno, Carlos. Ojalá lo logren en poco tiempo. Amén. Gracias, doctor. Espero que sea el primero de muchas visitas acá al Péndulo. Amén. Que sea para noticias buenas, Carlos. Exactamente, gracias. El doctor Saúl Recalde, viceministro de Salud. A la vuelta de la pausa nos acompañarán Enrique Duarte, presidente de la UIP, y Alfredo Faz de la FECOPROD. Ya volvemos. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturalete. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Con tus tarjetas Mastercard o Enobank, podés ganar un viaje a la final de la UEFA Champions League en Alemania, cortesía de Mastercard. Disfruta de una experiencia única. Cada compra con tu tarjeta Mastercard o Enobank suma cupones para ganar. ¿Qué esperas para participar? Con Mastercard y Enobank jugás en equipo. Más info en bueno.com.py. Muy bien, ya estamos en el último bloque y estamos en compañía del presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte. ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Que hace tiempo que no charlamos, ¿eh? Y sí, porque estabas muy ocupado, No. ingeniero. ¿Qué vas a hacer? Vos estabas de vacaciones y después salí yo. Sí, sí. Estábamos ocupados. Estábamos ocupados. Bueno, ¿qué significó ayer? Ayer leímos en el noticiero un comunicado de la Unión Industrial Paraguaya acerca de la situación inmobiliaria o de las construcciones inmobiliarias. ¿Qué es lo que está pasando? Yo prefiero referirme, para ser bien concreto, a la raíz de todos los problemas que es el tema de la inseguridad jurídica, ¿verdad? Para indicar que no pueden ser, ¿verdad?, que hayan conflictos que se deriven de situaciones jurídicas. No estoy dando razones a uno ni a otro. Nosotros, desde luego, de la Unión Paraguaya, pedimos, como siempre, y más de una vez en tu programa hemos hablado, Carlos, que la generación del empleo es nuestra prioridad, que las diferencias sociales, la equidad social se logra mediante la generación de empleos justos, ¿verdad? Y que el tipo de problemas
radicados en el ámbito judicial o nacidos ahí generen situaciones sobre el empleo, o una vez dirimido que siga generando condiciones sobre el empleo, es inaceptable en el Paraguay. No estoy tomando posiciones, yo vuelvo a decir, nosotros tenemos que evitar de que el gran sufridor sea el empleo. Pues si hay un problema, si hay una lesión para un lado que otro, bueno, eso tiene que ser subsanado, ¿verdad? Pero que se subsane esa lesión y no hagamos que paguen el pato los inocentes que son los trabajadores. Ahora, y con todo esto que sospechábamos que existía, pero que se confirmaron a través de los chats y compañía que fueron filtrados a la prensa, ¿cómo confiar en la seguridad jurídica en estas condiciones? Te voy a contar una infidencia. Nosotros, vos sabés que siempre tratamos de mantener desde la Unión Industrial Paraguaya una línea de conducta, una línea de coherencia y una línea de reclamo hacia lo que es la institucionalidad, ¿verdad? Y como yo te hacía antes en el corte, institucionalidad es seguridad jurídica, es corrupción, es formalidad, informalidad y es contrabando, ¿verdad? Para principales, que es una de las grandes causas que afectan a nuestro desarrollo económico, conjuntamente con la educación que tiene efectos directos sobre la productividad, ¿verdad? Y me acuerdo que una vez un alto magistrado, a raíz de un pronunciamiento que hacemos, donde requerimos que rija la institucionalidad, se enoja y me reclama una vez que yo visité por razones institucionales dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿verdad? Y yo le quiero, aprovecho esta oportunidad para decirle, nosotros no es que estamos poniendo el dedo a Juan, a Pedro o a Pepe, nosotros estamos criticando el sistema. Hay algo que no funciona ahí, el sistema, y si te acordarás en un comunicado que quitamos hace poco tiempo, ya dijimos que ponemos nuestra confianza en los jóvenes que están ingresando en las escuelas de derechos. O sea, estamos ya viendo de que la solución no está a corto plazo, está ya en un futuro. Entonces, llamamos a la coherencia, al patriotismo, a aquellos chicos que hoy están entrando a la carrera, están comenzando la carrera de derecho o que están terminando su carrera para algunos de ellos pasar en la parte de la magistratura, ¿verdad? Y ahora, no es que perdimos la batalla, no perdimos la batalla, pero ya entendemos que hay que trabajar más en las bases. A largo plazo, es cierto, eso hay que trabajar a largo plazo, pero mientras tanto, ¿cómo conseguir inversiones? ¿Cómo conseguir interesados en venir en Paraguay si no hay seguridad jurídica? A una persona muy importante hace unos días le decía, pucha, ¿cómo damos un paso adelante? Salimos, tuve la oportunidad de acompañar al presidente en un foro de inversiones de café en Panamá, donde parecíamos la última Coca-Cola del desierto, para poner así en contexto, ¿verdad? Realmente hay que reconocer, nuestro presidente Peña es un gran vendedor, ¿verdad? Sí. Y resulta ser que estas cosas, estos que ocurren en el proceso judicial, nos hacen dar 2 o 3 pasos atrás. Y me decía esta persona, no puede ser una cuestión de la prensa, nomás tienen que hablar ustedes con la prensa. No, esto que ocurre en un segundo está en toda la estructura de información global. ¿Y qué pasa con eso? Nos genera problemas reputacional. Y el capital, que es aquel que requerimos, que es aquel que viene a invertir, que es temeroso. Tenemos que tomar conciencia. Nos afecta más que independientemente de lo que dice, más afecta el problema nacido en el mundo de la justicia, que es quienes deben darnos esa garantía para poder vivir, ¿verdad? Imagínate si los que administran la justicia son los que toman ese tipo de posiciones, ¿qué podemos esperar el resto? Así mismo, es complicado, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Complicado. Bueno, ahora se suma a esta conversación Alfred Fatz, presidente de la FECOPRO. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo Enrique? ¿Cómo están todos? Un gusto. Bien. Estamos acá hablando con el presidente de la UIP acerca de la seguridad jurídica, que es muy importante para el establecimiento
de inversiones en Paraguay para que el relacionamiento entre trabajadores y empleadores sea justo y como corresponde, ¿verdad? Y también el Estado con el sector privado para que ande todo sobre rieles, pero no estamos precisamente en el mejor momento en ese sentido en nuestro país. Desde la FECOPROT, ¿cómo ven todo este tema, don Alfred? Mira, la seguridad jurídica, la seguridad en sí es demasiado importante porque, y parto solamente de un hecho, cuando no tenemos seguridad para el pequeño productor y él quiere hacer un tambo, compra una vaca grande que cuesta 8 o 10 millones de guaraníes y se le carnea. Eso es inseguridad. Y entonces, ¿quién va a invertir en eso? Son temas justamente que hay que tocar y es muy difícil. En nuestro país hace mucho tiempo que tenemos esos flagelos. Sabemos de la corrupción que existe, también sabemos de muchas cosas que son informales en nuestro país. Eso obviamente dificulta vender nuestro país, porque por un lado queremos y estamos viendo las posibilidades que tiene este país. Tenemos todas como para tener un crecimiento de 8 o 10%, pero algo no funciona. Algo no funciona de la manera y eso es justamente lo que tenemos que vencer de alguna manera. Tenemos que ver en dónde apalancar y eso es un trabajo conjunto entre el Estado con el sector privado para que nosotros podamos ver, bueno, esto son las cosas que tenemos que hacer y tenemos que tener como es una política de Estado, tenemos que tener un entendimiento en eso y eso se va a hacer, ¿sí? Sí, definitivamente. Es una cuestión difícil, pero es necesario. Ahora, ingeniero, en este país, el sector privado, que es el generador de riqueza y de trabajo, ¿qué puede hacer para acelerar el proceso de cambio y que la justicia sea realmente creíble y que no tengamos dudas de que se castiga al culpable y no al inocente, o se castiga y se le absuelve al que es inocente y no al culpable? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo en primer lugar creo que en el mundo privado tenemos que ser autocríticos, ¿verdad? Como dice el refrán, el tango se baila de a dos, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que tenemos que toda la clase, todo el sector, digamos, productivo, sobre todo la clase empresarial, debe tener bien claro eso, ¿verdad? Nosotros todos debemos entender de que a lo mejor tratar de bailar ese tango, como decir, es una victoria momentánea que mañana puede patear en contra. No hay nada mejor de que el hecho de que la ley pueda regir con igualdad para todos. Y yo quiero aclarar algo, Carlos. Yo conozco a mucha gente, a muchos miembros, pero a muchos miembros del Poder Judicial, gente proba, gente honesta, gente respetable. O sea, no tratemos de generalizar, pero a veces esas lagunas que existen generan realmente los serios problemas en todo lo que es el sector productivo, en el sector económico nacional. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser parte de la solución. ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no del problema? Siendo autocríticos y no generando nosotros mismos a veces las condiciones para que esta inseguridad persista. Ajá. Los gremios, por ejemplo, FECOPROT, la UIP, dentro de lo que usted está diciendo, cuando saben de que alguien sobrefacturó una licitación o una construcción de una ruta o un edificio, ya sea en el sector, trabajando con el sector público, ¿son capaces de tomar decisiones de sacarlos del gremio? No. ¿O eso es muy difícil y necesariamente tienen que tener
la prueba de que efectivamente son culpables de algo? Mira, te voy a responder con hechos. Nosotros tenemos ya casos de que hemos actuado a través de nuestro comité de ética. Hubieron asociados que fueron desvinculados de la UIP y lógicamente tomamos con mucha seriedad los procesos, porque así como nosotros pedimos que rija toda la estructura jurídica del Estado, nosotros también tenemos que saber cumplir con esa situación. Nosotros a veces vemos en los medios de prensa de que hay una empresa o así que está, por ejemplo, involucrado en temas del contrabando. Estamos de acuerdo, pero hay procesos y hay procesos serios. Hoy la DENIT representa una garantía en lo que son sus sumarios y en todo lo que son el proceso, digamos, judicial o jurídico que hace el contrabando. Pues bien, esperamos las resoluciones y actuamos en consecuencia. Nosotros, ¿cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es la credibilidad. Nuestra fortaleza es el actuar de acuerdo a todo lo que decimos. Y yo te voy a garantizar, Carlos, de que absolutamente no nos tiembla la mano para tomar las posiciones firmes y desvincular a aquellos socios que están al margen de la ley. ¿Y en la FECOPROC cómo hacen, don Alfred? Yo creo que hay que lidiar con el ejemplo en primer lugar, y en la FECOPROC creo que tratamos de seguir eso. Nosotros estamos también ante temas que no son legales. Nosotros queremos ser implacables. Nosotros tratamos de inculcar esto a todos nuestros socios, y ustedes pueden ver las cooperativas de producción en el país. Son 34 que están en nuestra federación, y ustedes mismos tienen que evaluar cómo trabajan estas cooperativas, ¿sí? Creo que yo, como parte integrante, es una cosa que hable, pero yo creo que los hechos de las cooperativas hablan de por sí. Bueno, ahora, el otro tema que quería enfocar con ustedes, el tema del presidente Trump y los aranceles. Ayer informábamos en el noticiero que ciertos sectores consideran de que podrían ser beneficiosos para ciertos sectores productivos del país y que podríamos sacar ventajas de ese tipo de situaciones. Pero concretamente, el presidente de la UIP, ¿qué piensa acerca de eso y hacia dónde podría ir el mundo si esto continúa? Vamos a mirar primero desde nuestro punto de vista el análisis interno, ¿verdad? De como nosotros somos un país pequeño, con una economía nacional pequeña, ¿verdad? Y cuando existen estas turbulencias en el mercado global, debemos buscar la forma de adaptarnos, de buscar cómo generar oportunidades a través de estas turbulencias. Sin ninguna duda, estos escenarios que generan situaciones de cambios profundos, ¿verdad? Sí. Si nosotros identificamos, por ejemplo, nuestro intercambio comercial hoy con Estados Unidos es del 5%, o sea, no es relevante. Pero me remito, por ejemplo, a algunas informaciones. Ustedes saben que trabajamos conjuntamente con los estamentos, sobre todo del Ministerio de Industria y Comercio y con Rediex. Hemos identificado, ante esta situación, 56 oportunidades, 56 productos para acceder, por ejemplo, para sustituir a suministros mexicanos, y 65 para productos canadienses. O sea, tras la crisis se genera una oportunidad. Sí, entonces nosotros tenemos que tratar de avanzar en ese sentido. Y hay muchos sectores que pueden quitar ventaja, el de los autopartes, el tema lácteo, el tema de la carne bovina. Hay sectores que pueden salir beneficiados. Tenemos que mirar, tenemos que tratar de no tomar partido y buscar quitar provecho, generar beneficios de estas oportunidades que el mercado global nos ofrece. Ajá. Y al sector de la cooperativa, ¿qué piensan y de qué manera les puede afectar, don Alfred? Mira, el presidente Trump, con la imposición de aranceles y con
completamente con sus políticas que él tiene. Logró que en un mes y medio prácticamente cambiara completamente la forma de ver las cosas. Yo creo que las palabras que mejor lo resumen son volatilidad de precios y también mucha incertidumbre. Uno habla con personas que están a nivel de gobierno, con personas del sector productivo, con economistas y incertidumbre es la palabra que resalta. Estoy de acuerdo con mi amigo Enrique de que hay que aprovechar las oportunidades, pero hoy en día se están reescribiendo las relaciones comerciales en un mundo donde había una potencia que manejaba esto por los últimos 70, 80 años y parece a un mundo multipolar. Esto trae muchas consecuencias consigo. Esto puede ser bueno o no. Hablemos solamente de los aranceles que puso Trump a Canadá y a México. Sabemos también que no es seguro que eso quede o que deje de ser. Eso es lo que crea incertidumbre. Pero si es que se cierra el precio, o sea, la importación, o sea, se hace que haya un arancel de 25% para México y Canadá, podría significar que nuestra carne, si es que no nos impone a nosotros un arancel, se vaya mejor a ese mercado. Eso sería una oportunidad. Para Canadá, que es uno de nuestros mercados, podría significar menos ventas porque Canadá queda con su carne, no lo puede llevar a Estados Unidos. México todavía no está abierto, estamos trabajando para abrir el mercado mexicano, para vender nosotros a México, pero entonces eso no sería problema, pero México puede llevar su carne que ya no puede llevar a Estados Unidos a otros mercados donde nosotros competimos. Claro. Lo que sí tenemos que saber que cualquier país que impone aranceles a otro país hace que para sus consumidores suban los precios. Y eso es algo que se tiene que pensar muy bien en el gobierno americano, porque eso va a significar que la promesa electoral de que van a bajar los precios a lo mejor no se cumpla. Claro. Por lo menos o en el corto plazo, ¿sí? Así o sea que hay muchas cosas que se están redefiniendo y tenemos que estar conscientes de que esto en cualquier momento puede cambiar y tenemos que estar como para aprovechar o como para realmente esto crea muchísimos problemas en lo que es justamente el mercado a nivel mundial. Soja, por ejemplo, también. China de repente cierra su mercado a importadoras que son americanas, Cargill y otras, ¿sí? Eso significa también que podría haber una presión de precios de esas importadoras en nuestro país, porque ellos no tienen el mercado chino de repente. Claro. El hecho de que China le ponga aranceles a la soja en Estados Unidos podría significar para nosotros que en el sur, en América Latina, que vendamos más a China, pero va a hacer que baje el precio en Chicago y a ver si eso no aprovecha China para comprar barato la soja aquí, o si Chicago ya no va a ser el punto de referencia y claro. se haga algo aquí sui generis en América Latina, Chicago más tanto o Chicago esto. O sea que realmente estamos ante muchas incertidumbres hoy en día. Enrique. Yo creo que así como recién dijimos que hay que aprovechar las oportunidades
también nos ha preocupado y hemos analizado en UIP a través del Departamento de Estudios Económicos cuáles son los impactos así que esperamos en forma inmediata. El primer impacto que vemos y que estamos viendo cómo mitigar es el impacto que puede tener sobre la industria maquiladora paraguaya. ¿Por qué? Porque la industria maquiladora trabaja mucho sobre la producción industrial brasileña, ¿verdad? Y Brasil es un gran exportador a los Estados Unidos. Entonces eso nos puede traer un problema a ese sector, por lo cual estamos estudiando a ver cómo poder mitigar eso. El otro impacto es, hablando que ya explicó Alfred, es la agroindustria, ¿verdad? Un menor comercio global sin ninguna duda va a traer una disminución de precios, ¿verdad? Y bueno, hay que ver cómo mitigar también eso. Otro aspecto desde el punto de vista de la inversión, el tercer aspecto, ¿verdad? Nosotros, hay países que buscan evitar los aranceles altos y Paraguay no tiene, digamos, esa restricción en su comercio bilateral con Estados Unidos a través de su efectividad de costos, su baja presión tributaria, todo lo que sabemos puede convertirse en una alternativa lo que yo decía, aprovechar las oportunidades. Y después hay una afectación indirecta. Sin ninguna duda estas medidas pueden afectar fuertemente el comercio y la economía de nuestros vecinos. Y esa afección, como ustedes saben, esa caída económica que pueden tener nuestros vecinos, van a tener un fuerte impacto, digamos, en el comercio y en la relación bilateral, sobre todo con Brasil y en Argentina. Son 4 aspectos así fundamentales que nosotros hemos estudiado y que tenemos que tener las condiciones, tenemos que actuar con inteligencia y proactividad para mitigarlos. Bien, qué interesante el tema. Miren, lastimosamente llegó la hora, son las 22:31. Si yo no me despido, nos sacan del aire, ¿verdad? Así que les agradezco, Enrique, gracias por estar con nosotros. Don Alfred, muchísimas gracias por estar desde el interior, está en el interior del país, sí, pero él está allí vía Zoom y está con nosotros. Así que muchas gracias. Y una cosa que me enteré, la esposa es fanática del programa. ¿En serio? Así que sí, un saludo a la señora Faz, entonces, porque gracias a la señora que hizo presión, don Alfred está con nosotros desde el interior. Bueno, y Alfred es un gran gremialista, es un gran patriota, es un gran trabajador, así que mi admiración y respeto a Alfred. Gracias, don Alfred, muchísimas gracias. Gracias a todos, a ustedes también, a la audiencia. Muchas gracias. Bien, y también a ustedes, porque de sus casas estuvieron compartiendo este espacio. Hasta el próximo miércoles. El péndulo.